Saludamos al abogado Mauro Andino. Él es experto en Derecho Constitucional y es profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. Abogado Andino, la comisión respectiva de la Asamblea Nacional ha culminado con su análisis sobre los Pandora Papers y se comenta sobre la deriva que este informe podría tener. En el espectro de posibilidades, incluso se debate en las redes sociales y en los medios de comunicación alguna deriva que podría tener este tema, que podría incluso a llevar a que se proponga una destitución del presidente de la República. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cuál es el espectro de posibilidades. Yo creo que hay que analizarlo bajo dos perspectivas, una perspectiva jurídica y una perspectiva política. Desde lo jurídico, me parece que el informe tiene varias inconsistencias, adolece de rigurosidad, porque más allá de que muchos podamos presumir varias cuestiones en relación al escándalo mundial de los Pandora Papers y la probable vinculación del presidente Guillermo Lasso en los mismos, también es cierto que este informe habla de posibilidades, es decir, habla de supuestos, de casos hipotéticos, no llega a hacer afirmaciones concretas en el contenido de su informe sobre la probable responsabilidad del presidente Lasso. Sin embargo, de eso hace algunas recomendaciones, algunas que bien pueden cumplirse, otras que me parece no se ajustan al procedimiento. Señalo algunas. Primero, se habla de que el presidente estaría incurso en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, que habla de la muerte cruzada y de la posibilidad de que la Asamblea pueda destituirlo, argumentando que él estaría incurso en el escenario de grave crisis política y conmoción interna. Esto es bastante discutible, es bastante debatible, no deja de ser un tema jurídico, pero tampoco deja de ser un tema político. Y al final del día, si es que este fuera el escenario al que se pretende llegar, evidentemente de lo que depende es de los votos. Si es que en un probable trámite de muerte cruzada, que no es este, por eso no hay que confundir, si es que en un probable trámite de muerte cruzada, en el pleno de la legislatura existirían 92 votos, se puede materializar más allá de lo que unos u otros interpreten sobre grave crisis política o sobre conmoción interna. E incluso tomando en consideración o no los criterios de la Corte Constitucional sobre este tema de conmoción interna, porque reitero, no deja de ser un tema donde intervienen los votos. Y sobre este numeral incluso no se necesita dictamen o control previo de la Corte Constitucional. Es decir, la Asamblea puede iniciar este trámite. Pero este no es el procedimiento que se está activando aquí. ¿Por qué? Porque si es que usted quiere llegar, Gustavo, a la muerte cruzada, usted tiene dos vías desde la Sí. Asamblea. El artículo 51 de la Ley de la Función Legislativa señala que puede ser iniciado por la presidenta de la legislatura, que ella convoque a una sesión donde se incorpore este punto en el orden del día, o la segunda alternativa, que sea por pedido o a solicitud de la tercera parte de los miembros de la Asamblea. ¿Cuánto es la tercera parte? 46 voluntades, Ahora, 46 abogado firmas de Andino, respaldo. antes de profundizar en este tema legal, que es en forma natural complejo, hay un tercer aspecto, más allá de lo legal y de lo político que usted ha mencionado, que es el aspecto ético. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre este tema, sobre el comportamiento, sobre todo, que debería tener el presidente de la República, más allá de todos estos enredos jurídicos y políticos? Quería llegar a esa parte, Gustavo, efectivamente, pero permítame solo terminar esta parte del Ujú. proceso porque me parece que en lo jurídico no está, digamos, Sí, ajeno a lo otro, en ¿verdad? lo jurídico es Solo en para donde terminar. queremos Sí, profundizar, pero yo sí, quería partir desde solo, allí, pero sí, como usted solo, lo sí, quiera. solo para terminar esa parte. Por pedido de 46 de los 137 legisladores, se puede iniciar el trámite de destitución y activar el tema de la muerte cruzada. Si esto es lo que se busca, tienen que hacer eso, recoger las 46 firmas, presentarle a la presidenta Yori, le notifican al presidente Lasso que él asista a esa sesión del Pleno con al menos 24 horas de anticipación, tienen que convocarle, él ejerce ahí su derecho a la defensa, se garantiza el debido proceso, presenta sus pruebas de descargo, luego intervienen los asambleístas, el presidente se retira del Pleno, el debate se abre,
10 minutos cada uno, se suspende la sesión cuando se acaben las intervenciones y 72 horas después hay que volver a convocar solo para votar y saber si es que existen o no los 92 votos. Ese es el procedimiento que dice la Constitución y la Ley de la Función Legislativa. Esto no se ajusta a lo que ponen en el informe. Ahora, desde lo ético, Gustavo, yo también exijo como ciudadano, como profesional del derecho, como académico, que el presidente Lasso comparezca a la Asamblea, aunque él no tenga obligación en este momento, solo por el informe, aunque llegara a aprobarse con la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea, él no tiene que comparecer al Pleno de la Asamblea, no está obligado. Duele decirlo en estricto derecho, pero desde lo ético yo sí exijo, hago un llamado, que lo mejor es que vaya, que dé la cara. El que nada debe, nada teme. ¿Qué oportunidad más valiosa que enfrentarse a su contrapeso democrático natural, que es la Asamblea, en una democracia representativa, donde exista división de funciones, división de poderes, y que es lo que él tanto se ha vanagloriado, que vaya y que responda a los argumentos de los legisladores y que él pueda contarnos su verdad, cuánto pagó de impuestos, en qué momento pagó, si es que lo que pagó fue lo adecuado, en qué momento se deshizo de esas sociedades offshore que tenían paraísos fiscales. En fin, ese es el momento adecuado, más allá de lo jurídico, que él no está obligado, repito, Gustavo, si es que se llega a aprobar ese informe, no existe ninguna consecuencia jurídica y lo más probable es que él vuelva a decir eso, aunque se apruebe en el Pleno. Él va a decir, no hay ninguna consecuencia porque una de las recomendaciones es convocarle para que en el plazo de 8 días él comparezca. Y él va a decir, no, no tengo ninguna obligación jurídica. Pero, Gustavo, y por eso se paraba con la activación de la muerte cruzada. Si se llega a activar el procedimiento en la forma que le dije, ahí sí tienen que convocarle. E incluso activándose la muerte cruzada, él no tiene obligación de asistir. Y si es que eso fuera el caso, igual se sigue en rebeldía, ¿no? Si es que ya fuera la muerte cruzada. Pero yo no creo que él vaya a cometer esa barbaridad o ese error de decir, quieren destituirme y ni siquiera voy a ir. Pero en este caso, sobre el informe, él no tiene obligación de ir, pero ojalá vaya para que dé la cara y transparente todo lo que ha surgido a nivel mundial. Yendo a lo legal y manteniéndonos allí, abogado Andino, ¿qué riesgos ve usted en que se siga ese procedimiento en la Asamblea? Es decir, que el Pleno llegue a conocer ese informe de la Comisión, eventualmente apruebe y esto se materialice en la comparecencia del presidente de la República. Yo sé que mucha gente está molesta, yo también estoy indignado por este escándalo de los Pandora Papers, pero quiero ser nuevamente claro en algo. El informe de la comisión no es vinculante, incluso la resolución que tome el Pleno, aunque fuera por unanimidad, cosa que evidentemente no va a suceder desde lo político, no obliga al presidente Lasso a comparecer. Sí, en eso quiero ser absolutamente claro. Desde lo ético, desde lo político, me parece un despropósito, un error que él se ratifique en esto. Si es que luego de este informe, Gustavo, que sea aprobado por parte de la mayoría de la Asamblea, si es que hay los votos, y a pesar de que las recomendaciones sea pedirle al presidente que comparezca, y aunque vuelva a ratificarse en que no asiste porque no tiene esto ninguna consecuencia jurídica en contra de él, luego de eso, ¿qué deberían hacer los legisladores? Si es que efectivamente quieren llegar incluso al tema de la muerte cruzada, activar el procedimiento como yo le dije, recoger las 46 firmas, presentarle a la presidenta Yori y decirle, vea, convóquele, vamos a ir a la muerte cruzada. Ahora, claro que esto no deja de ser un tema también con alta connotación política, porque podría suceder que desde lo político esto dé pie para darle margen discursivo al presidente Lasso de lo que él ya se ha estado quejando en esquema de victimización, ¿no? ¿Qué es lo que él ha dicho? Que hay desestabilización, que hay conspiración. Capaz, digo yo desde lo político, es dar pie para que él utilice eso y diga, ahí está, si ven que efectivamente yo tenía razón de que quieren conspirar contra mí, es uno de los escenarios. También podría suceder lo contrario desde lo político, a la inversa, que él más bien se sienta arrinconado y que la opinión pública diga, bueno, pero si ya le convocan y quieren destituirle, defiéndase pues, vaya de la cara. ¿Por qué tanto miedo a asistir al pleno de la Asamblea? Son escenarios hipotéticos desde lo político. Habrá que ver cómo manejan la narrativa de lado y lado. Pero reitero, sobre el informe, yo sí tengo varias observaciones. Fíjese usted que incorporan otra recomendación que no existe en el procedimiento de la ley. Dicen que una vez que el presidente Lasso, escúcheme bien, haya comparecido a la Asamblea, nuevamente regresará el expediente a la Comisión de Garantías Constitucionales.
para que con esa información que supuestamente entregará el presidente, la comisión otra vez decida ciertas sugerencias para que la asamblea actúe. Eso no existe en la ley, no está eso en el procedimiento. Vea, yo soy muy crítico del presidente Lasso, pero yo creo que si queremos hacer control político y queremos llegar hasta el fondo de esto, hay que hacer bien las cosas, sin perjuicio de otro elemento, que no es menor tampoco. ¿Por qué la comisión no ha podido hacer del todo bien su trabajo? Porque también ha existido un blindaje institucional de los órganos de control. A todos los que convocaron, SRI, Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos y Compañía, Contraloría, Fiscalía, todos utilizaron una serie de argucias legales para decir que no se podía violentar el sigilo y la reserva, la confidencialidad de la información que tenían sobre el presidente Lasso. A pesar de que, por ejemplo, sobre el sigilo bancario, el presidente Lasso, como todo servidor público, cuando se posesionó del cargo, cumpliendo con lo que manda la Constitución, él presentó una declaración patrimonial juramentada. Y en esa declaración patrimonial juramentada, él ya autoriza el levantamiento del sigilo de sus cuentas bancarias. Y porque además, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre las atribuciones que otorga la Asamblea, ya señala que incluso los legisladores en la competencia fiscalizadora pueden requerir información reservada. ¿Sugiere usted que a través de estas acciones se evidencia un cierto peso hacia el Ejecutivo? Sí, para protegerle. Estas entidades del Estado le están protegiendo. Es evidente, sí, o sea, es evidente. Y eso tampoco coadyuvó o permitió que se haga un buen informe. Fíjese usted, si bien yo tengo que ser crítico en lo jurídico con las inconsistencias que tiene el informe, también tengo que reconocer las otras cuestiones. Eso no permitió que se haga un buen informe. ¿Cómo evalúa usted la respuesta oficial desde el Ejecutivo? Se ha materializado esto en dos acciones. Por una parte, el gabinete ministerial, a través de un comunicado, denunció que se habría configurado efectivamente una supuesta causal de destitución del mandatario, que se aplicaría el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Y por otra parte, el Ministerio de Gobierno ha afirmado que se está gestando un golpe de Estado en el Ecuador. Yo no comparto esas aseveraciones, yo no creo que aquí exista ninguna intencionalidad de golpe de Estado, ni mucho menos, porque lo que aquí hemos conversado con usted está al amparo de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tanto es así que incluso le he mencionado que cuando se trata de información reservada, los legisladores tienen la atribución de requerir esa información. Pero claro, a varias de esas autoridades de control no les ha dado la gana de cumplir con esto, sin perjuicio de que podrían ser esas autoridades objeto de juicio político. Y eso sí se ha puesto en las recomendaciones del informe, Gustavo, que si no colaboran y no entregan la información igual nuevamente en un plazo, me parece que de 48 horas que les dan, podrían ser objeto de juicio político de conformidad al 131 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, claro, la narrativa del Ejecutivo es victimizarse desde hace varias semanas atrás, ¿no? Que la conspiración, que los desestabilizadores, que los mafiosos sin ningún tipo de prueba ni evidencia, y tratando de denostar el control político. Y esto a mí me causa mucha sorpresa, ¿no? Porque el presidente Lasso siempre hablaba cuando él era candidato de que él creía en la división de poderes, en la democracia liberal, que la Asamblea tiene que ser un contrapeso del Ejecutivo. Y cuando ahora la Asamblea quiere cumplir con sus atribuciones, él dice que hay una tramoya de golpe de Estado. Entonces eso es contradictorio con lo que él siempre ha dicho defender. Y porque además, a mí me parece, no me cansaré de repetir esto, aunque no existe obligación legal de que comparezca, oiga, pero si lo mejor es que vaya y que dé la cara, que informe al país y que diga, yo no tengo nada que ver en este tema por esto y por esto. Demuestre ahí. O sea, el que nada debe, nada teme. Hemos hablado mucho sobre el presidente, hablemos de la Asamblea. Un juicio de valor suyo sería muy valioso sobre la calidad del informe de la Asamblea, tanto en su contenido como en su forma. ¿Qué características tiene esto? La Comisión de Garantías argumenta como una prueba, entre otras cosas, una supuesta evasión de impuestos del presidente de la República. Recojo la palabra que usted utilizó en la última frase de su intervención, y ese es el mayor déficit del informe, supuesta evasión. Fíjese usted las conjeturas que hace la comisión. Si usted revisa el detalle, habla de posibilidades. Y un informe no puede recomendar una decisión de tanta envergadura constitucional, porque estamos hablando de la destitución de un presidente de la República bajo supuestos. Hablan de posibilidades, de supuestos, de algunas alternativas que se habrían configurado.
y no hacen aseveraciones porque evidentemente, nuevamente reitero, no ha sido fácil tampoco para ellos acceder a la información, porque ha existido un blindaje, o sea, más allá de los errores en la parte técnica de los integrantes de la comisión o de sus equipos, lo digo con respeto, no lo digo en mal plan, porque a veces se hiere susceptibilidad, sí, lo digo en buen plan, pero más allá de esos errores también ha existido un blindaje de acá, porque no han entregado información. Y si usted revisa ya en lo de fondo el informe, es una recopilación, yo diría que cronológica en términos históricos, incluso desde qué años se especula Guillermo Lazo tenía ya sociedades offshore o inversiones en paraísos fiscales. Y eso a objetos prácticos de la investigación. ¿El objetivo cuál era? Evidenciar si es que él seguía o no seguía teniendo hasta este momento inversiones, participaciones accionarias, patrimonios en paraísos fiscales. Ese es el objeto, el núcleo medular de la investigación. Ya, Pero esto el en informe el, abarca una serie de cuestiones en lo de fondo, ¿verdad? Entonces, me exacto, parece que le ahí iba a preguntar adolece. esto en el fondo del informe. En cuanto a la forma, ¿tiene usted observaciones? Muchas observaciones desde el borrador hasta hoy, ya que incluso con algunas correcciones que hicieron, sí tienen varios hierros en lo semántico, en temas de redacción. Hay varios errores. Esto es, esto es Corrigieron el lamentable borrador, y es recurrente en la legislatura. corrigieron el borrador. Yo había hecho una serie de observaciones al borrador y le digo con sinceridad, el borrador al cual yo hice observaciones es casi el mismo de ahora, en un 90%. Corrigieron algunas cuestiones o tal vez los errores ortográficos y semánticos más notorios, pero hay otras cuestiones que igual se les pasó, ¿no? Si usted revisa las recomendaciones, usted va a encontrar en unas dos de esas recomendaciones, por ejemplo, errores de tipeo. Usted va a encontrar ahí, le invito, Gustavo, no le va a tomar más de un minuto, solo leer las 6, 7 recomendaciones. Va a encontrar ahí errores de tipeo. Entonces, esto es lamentable, porque en las formas también hay que guardar y tener mucho cuidado, y porque además vea esto como es político, no solo jurídico. Si usted comete errores de forma, está dando papaya, perdón la coloquialidad, está dando papaya para que el investigado se agarre de eso y deslegitime a sus investigadores, a sus controladores. Entonces creo que, mire, de lado y lado hay mucho por corregir, hay mucho por hacer, pero está en manos de la Asamblea investigar esto, es competencia absolutamente, pero quiero ratificarme, ¿no? Lo que apruebe el Pleno de la Asamblea respecto de este informe de mayoría, si es que llega a aprobarse, no obliga jurídicamente al presidente a asistir, más allá de que ética y políticamente debería hacerlo, debería ir y dar la cara, sin perjuicio de que después de eso se active el procedimiento de muerte cruzada, como dice el 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Usted ha hablado mucho sobre las amenazas. ¿Podría en algún escenario o con algún trámite, forma en la que pueda enfrentarse toda esta problemática, de alguna manera terminar fortaleciendo a la maltrecha democracia ecuatoriana? Veo un escenario bastante conflictivo, Gustavo. No veo un punto mínimo de acercamiento entre las partes. Además, el discurso del Ejecutivo y del presidente Lazo es súper contradictorio y antagónico. ¿Cómo es posible que usted convoque al principal líder del movimiento social que está convocando a protestas? Usted le invita formalmente. Se va a Europa, le hace la entrevista a la BBC y le llame desestabilizador, destructor, Golpista. golpista y le etiquete o le compare con el Joker, el villano de las películas de Batman. O sea, ahí hay un contrasentido. Hace un llamado al diálogo a los distintos bloques parlamentarios y hace algunas semanas le dijo mafioso a Neboda, Correa y al propio Is. O sea, no hay, Creíamos digamos, todos que simbéresis. con la nominación de un portavoz, como lo hizo con el señor Gijón, el presidente iba a ser más cauto ya en sus declaraciones. Pero en lo más mínimo, porque además, vea, yo no tengo nada personal contra el nuevo portavoz del Ejecutivo, pero también digo, creo que uno tiene que escoger a sus cuadros o a los elementos que le acompañan a usted sobre la base también de lo que han construido en su perfil profesional y político. Y todos sabemos, para nadie es desconocido, que el señor Gijón tenía un discurso, pero más beligerante, más polarizante que el que ahorita en este momento tiene el propio presidente Lazo. Pues sí, tiene ese portal llamado La República, perdón que lo diga, que toda la vida se ha dedicado a polarizar el escenario político del país. Entonces, digo, yo tampoco es que me hacía muchas expectativas cuando le designaron a él como portavoz. Entonces, veo un escenario muy complejo y no se sorprenda de algo, a Gustavo.
y esto también pensando políticamente, el presidente dispone la posibilidad de activar la muerte cruzada. Si es que llega la Asamblea a pretender ya materializar ellos el tema de la muerte cruzada, que se necesitan 92 votos y es un escenario muy complejo de alcanzar, los socialcristianos ya han dicho que no se sorprenda que el presidente se adelante y él únicamente mediante decreto ejecutivo aplaste el botón y les mande a la casa. Para finalizar, abogado Andino, ¿cuáles son las posibilidades más ciertas? ¿Qué es lo que mira usted en el panorama? Yo creo que el informe puede aprobarse en el Pleno de la Asamblea, puede aprobarse. Yo creo que sí van a existir 70 voluntades, ¿sí? El informe de mayoría de la comisión, pero reitero, ese informe no tendrá fuerza vinculante ni obligará al presidente a comparecer al Pleno de la Asamblea, ¿sí? Pero evidentemente me parece que es necesario, con todas las críticas que podamos hacer al informe, yo sí creo que debe aprobarse, ¿sí? ¿Para qué? Para que el presidente, al menos desde lo político, se vea conminado, exigido desde su contrapeso natural, que es la legislatura, a asistir. Si no lo hace, creo que una vez más quedará en evidencia de que él algo oculta y que por eso no quiere ir a dar la cara. Luego de eso, si quieren ya llegar a la muerte cruzada, el procedimiento es claro. He repetido varias veces esto para que la gente diferencie. El 130 de la Constitución y el 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señalan que puede ser activado por convocatoria de la presidenta o por 46 firmas de respaldo, con el procedimiento que aquí he descrito. Si es que eso llega a suceder, veamos si es que el presidente igual decide no asistir, porque si decide no asistir en ese caso, el trámite se seguiría en rebeldía. Pero sería una barbaridad, pues ya que ya lleguemos a esa instancia y que el presidente siga renuente en no ir. O si eso sucede, me ratifico en esta otra hipótesis. Capaz de él se adelanta y él primero disuelve la asamblea. Gracias, abogado Andino, por habernos atendido. A usted, estimado Gustavo, siempre a las órdenes. Un gusto. El abogado Mauro Andino es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador.